Que hay momentos que nos desesperamos como personas, ¿verdad? Como Amén, ser humanos. amén. Y decimos, Señor, ¿por qué tú me prometiste esto? Esto no se da. Pero a veces no entendemos que Dios está trabajando en silencio y Dios quiere marcar el camino, Dios quiere hacer el propósito. Pero nosotros, con la ligereza que lo queremos, Dios no lo va a hacer así. Gloria a Dios. Dios quiere hacerlo a su manera, a su disposición, a la manera que Él crea que es lo más conveniente para que nuestras vidas, nuestras almas no se perjudiquen, no se pierdan. Y Gloria yo a sé Dios. que hay muchas cosas, ¿verdad?, en el mundo que sucediendo, donde estamos en un mundo bien caído, donde hay tanta maldad y es un mundo bien contaminoso. Gloria a Dios. Y por eso tenemos que vivir a diario orando, ayunando, leyendo la Biblia, porque el enemigo ve los momentos de debilidad de nosotros y busca por donde meterse para hacernos la vida imposible. Gloria a Por la Dios. cosa mínima más pequeña, el enemigo te hace la guerra. Amén, así es. Cuando uno viene a ver, uno abre los ojos y dice, wow, el enemigo me ganó ventaja en esta parte porque yo caí en la trampa que él quería Gloria a llevarme. Dios. Y es de esas cosas que Dios nos enseña a madurar espiritualmente para no volver a pasar por esas circunstancias donde el enemigo nos lleva. Los procesos a veces son duros, los procesos a veces duelen, pero a veces los procesos Dios los permite o los hace pasar porque el propósito de Dios se tiene que marcar en nuestras vidas. Amén, a así través de ese proceso para que Dios te pueda encaminar a donde Él te quiere llevar. Gloria a Dios. Hay procesos que son procesos tristes, dolorosos, procesos de dolor, procesos de angustia, pero a veces esos procesos nos enseñan a madurar espiritualmente. Así Hay es. procesos que nos cuesta dolor. Por lo menos un ejemplo, yo personalmente en el 2021, todos saben, yo perdí a mi papá de COVID. Y es un proceso que nosotros no estábamos preparados, ninguno de la familia. Es un proceso que nos marcó, nos atrincheró. Es un momento que yo me desorienté por completo. Y yo le reclamaba a Dios, como yo les he contado esto otras veces, yo le contaba a Dios, le reclamaba a Dios, ¿por qué tú salvaste a mi hija de un accidente? ¿Por qué salvaste a mi hermano de un accidente? ¿Y por qué tú no salvaste a mi papá de COVID? ¿Por qué tú permitiste esto? Y a veces esos procesos nos enseñan a nosotros a acercarnos más a Dios, porque a través de ese proceso yo pude entender que Dios es el que da la vida, Dios la quita. Y si Dios le plació hacer, pues Dios lo pudo haber levantado a la cama. Aunque yo puedo pensarmente decir, lo mataron. Pero a veces también me viene a la mente que yo digo, a veces Dios permite las cosas, que Él viniera a este país y muriera de esa manera. Porque a lo mejor Él quería que su alma no se perdiera. Porque si se quedaba en el país de Puerto Rico, a lo mejor Él se hubiera perdido. El enemigo es hábil, hermano. El enemigo me ponía en la mente a mí. Él vino para la boda mía de Ginette, entonces el enemigo me ponía en la mente a mí como que si yo no lo llevaba a traer aquí a este país, él estuviera en Puerto Rico vivo porque no hubiera venido a mi boda, no venía a este país. Y a veces pues son cosas que nos marcan, nos entretienen. Y espiritualmente sí, yo decaí un poco porque no que dudé, como humanamente me afligí de tal manera que estuve desconectado. Mi mente, como unos 2 meses, yo estuve afiliado completo de todo. Estaba como perdido, pero yo pude entender, a través yo escuchaba una predicación de un evangelista en Puerto Rico. Y ese evangelista decía que por qué nosotros lloramos cuando una persona en Cristo muere. Y él, cuando decía eso me llamaba la atención y yo subí el volumen. Y en ese momento ese evangelista dijo, Dios permite los propósitos a veces con dolor, pero tenemos que entender que cuando la persona es muerta en Cristo hay una esperanza, y esa esperanza está puesta en la Biblia, que es que los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Gloria, Entonces, aleluya. yo escuchaba eso y yo me lealtaba con esa palabra porque yo decía, wow, esa palabra me cambia mi sistema de pensar. De lo que el enemigo había puesto en mi pensamiento, en mi corazón, Dios lo cambiaba de otra manera con esa palabra, porque entonces yo entendí que yo me tenía que preocupar por mi salvación más. Hermano, la salvación es individual. Amén. Yo estoy con mi esposa y mi esposa, o sea, es mi esposa, mis hijos, pero la salvación es individual. Nosotros tenemos que pelear por nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. A minuto, a diario. Y como digo, en la oración constantemente, como decía la pastora del domingo de la iglesia, que si es posible tú orar 10 minutos, 2 o 3 veces al día, es una oración que va a bombardear, va a llegar al cielo.
Y eso es importante porque la oración es la que nos va a sostener espiritualmente de ese alimento que todos necesitamos. Santo, Las aflicciones, como les digo, las aflicciones van a llegar en la familia y son aflicciones que a veces no entendemos y es bien difícil. A veces queremos que nuestros hijos caminen y se lo digo personalmente yo, pero a veces yo he entendido que no es cuando yo quiera, es cuando Dios diga. Y yo sé que Dios calladamente está trabajando en mis hijos, está trabajando en mi familia, en mi hogar. Y como decía hermana Marcela, no somos perfectos. Porque somos cristianos, no somos perfectos. Porque si hubiera sido por eso, no estuviéramos en la tierra. Cuando Dios fue a la cruz del Calvario, Dios tenía la opción de tirarse hacia atrás y no hacer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y lo que Él hizo fue algo grande por nosotros, que a veces a nosotros nos cuesta caminar, orar. Y yo meditaba hoy en la tarde y yo decía, wow, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, tú pudiste haber dicho, me tiró para atrás. Mientras Él lo humillaron, lo apedrearon, Gloria a Dios. lo clavaron en la cruz. Fíjate lo que Jesucristo decía, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y Él con ese corazón y con ese amor, Él daba la vida por nosotros en ese momento. Y nosotros a veces, ¿verdad?, nos apartamos de la realidad de la vida. No queremos caminar, no queremos ir a la iglesia, nos cuesta ir un servicio en la semana, nos cuesta ir un servicio el domingo. Y Dios pide más de nosotros, Dios nos pide a nosotros acercarnos más a Él. Gloria a Dios. Cuando nosotros caminamos con Él, Dios pone en nosotros una paz, un gozo que nadie en la tierra te lo puede quitar. Solamente el enemigo te trata de turbar ese gozo y de quitártelo, pero mientras tú tengas tu fe y tu mirada puesta en Cristo, el enemigo no puede tomar ventaja de eso. El enemigo se molesta cada vez que él trata y no puede. El enemigo busca, si no es contigo, trata con tus hijos, trata con tu esposo. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que seguir, hermano, orando, persistiendo en la oración, porque la oración es la que nos va a llevar al camino que Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Amén. Yo le voy a pedir a todos un momentito aquí. Santo Jesús, aleluya. Dice, Gloria, aleluya. dice el Señor en su palabra, si recibes a Jesucristo, príncipe de paz, en tu barca puedes hallar paz. Y en medio de la turbulencia aterradora, tormenta que desaten dentro de ti y de tu alrededor. Volvemos. Cuando habla de tormenta, estamos hablando de las luchas, de las batallas que nosotros recibimos a diario. Por eso, bien claro aquí dice que cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que enfocarnos en la mirada a Él. No podemos entretenerlo en el problema, en la situación, porque esas cosas nos entretienen y nos sacan del camino donde Él nos quiere llevar. Gloria a Dios. Hay que aprender a seguir confiando en el Señor y caminando en el Señor. Amén. Yo en la noche de hoy le digo, hermano, que yo mientras yo preguntaba al Señor esta tarde, hasta las 5 de la tarde, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? Y mi esposa me decía, ya estás ready, yo no estoy ready todavía. Pero en mi mente decía, yo voy a hablar, pero lo que yo voy a hablar, yo lo voy a hablar porque Dios me lo va a dar allí. Gloria a Dios. Entonces, pues, y aquí llego aquí, hermano, y le digo, aquí una lucha, pensando, Señor, que voy a hablar. Pero en mi corazón yo sentía que Dios me iba a dar palabras para traer aquí esta noche. Amén. Yo le quiero decir a Yulisa, ¿verdad?, con mucho respeto, su esposo no está aquí, pero cuando ella esté con él, que caminen, que se acerquen más a Dios. Porque hay momentos que el enemigo trata de jugarle con la mente más a ti. Y tu esposo, a lo mejor tú te preguntas en tu oración sola, Señor, yo quiero que mi esposo se acerque más a Dios. Señor, yo quiero que mi esposo vaya más a la iglesia conmigo. Y a veces no entendemos las cosas, ¿verdad?, como Dios las quiere hacer, pero Dios está trabajando en el corazón de Él calladamente. Gloria a Dios. Dios exige más de ti, que tú hagas más oración, que tú te sometas más a Dios. Porque a través de tu oración Dios va a traer a tu esposo y lo va a encaminar en el camino que tú quieres, una familia unida, una familia Es difícil y a veces como humano uno duda. Uno duda porque el enemigo te suja la mente y te dice, eso no se va a dar, eso no se va a lograr. Pero Dios hoy te dice a ti que la oración tuya, Él está escuchando. Gloria a Dios. Aunque tú dudes, el enemigo te ponga en la mente las dudas,
sigue orando y sigue pidiendo a Dios, que Dios en su momento hará todo a la voluntad de Él. Todo te cuesta a ti seguir orando y seguir pidiéndole a Dios para que Dios ponga en su corazón ese sentir de Él caminar a los caminos de Dios. Y te lo digo, si a la buena Él no viene, a la mala Dios lo va a traer. Y cuando Dios trae, mire hermano, Gloria a Dios. yo lo cuento para testimonio. Yo tengo un amigo mío que yo me pasaba hablándole de Dios todo el tiempo a él. Y yo le decía a él, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Y todo el tiempo, no, que yo no estoy para la iglesia, que para qué, que a mí no me gusta la iglesia porque hay mucha gente hipócrita y todo es lo mismo. Yo le decía, ¿sabes una cosa? Yo me cansé de decirte ya, perdóname que sea tan claro. Ya yo me cansé de hablarte, porque yo te voy a decir una cosa a ti. Si tú no vienes a la buena, Dios te va a traer a la mala. Gloria a Mira, Dios. hermano, creo que como 6 meses atrás Dios lo trajo a la iglesia a él. ¿Y cómo lo trajo? Humillado. Al frente del altar, que hasta yo mismo en la batería me sacaba las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo veía que lo que yo le decía a él se cumplía. Gloria a Dios. Y él cuando se acababa el servicio él me llamaba, ya Chávez, tú me dijiste esas palabras, a mí. Y él es una de las personas que para él pasar al frente del altar, él decía que él sentía algo que no lo retenía. Y yo le decía, ese es el mismo enemigo que te quiere retener para que tú no seas libertado, para que tú no recibas el Espíritu Santo a Dios en tu corazón. Hoy por hoy, él está retenido. Y ayer yo hablaba con él y le decía, ¿te recuerdas cuando yo te dije estas palabras a ti? Pero hoy te digo, no te puedo decir eso, pero hoy te digo, camina, porque de Cristo está a la puerta de la avenida. Y tenemos que caminar porque Dios te sacó del valle de la sombra de muerte, te sacó de una operación del corazón cuando los médicos decían que no te aseguraban. Te cortaron una pierna, pero hoy tienes una prótesis. Te estaban dando diálisis de los riñones, pero mañana puedes tener un riñón. Y eso que lo va a hacer, lo va a hacer Dios. Pero depende de ti que tú te muevas para que Dios en ti haga el propósito en tus hijos, en tu familia. Y a Dios le place restaurar tu matrimonio. Para Dios nada es imposible. Amén. Lo que pasa es que nosotros como convivencia como humanos lo vemos tan difícil. ¿Por qué? Porque es el mismo enemigo que nos pone en nuestro corazón que es imposible. Pero para Dios las cosas son posibles. Las pruebas, le digo hermano, las pruebas son difíciles. Como un año atrás, mi esposa con un dolor de espalda va a un doctor. El doctor en esa oficina le dice a ella, tiene que ver a tu médico cogiendo de emergencia. Porque tienes algo ahí atrás, es lo más peor, lo más malo. Entonces, pues, yo tratando que mi esposa no se diera cuenta, pues, en una de ellas a la espalda, el médico sale para allá y simulo y le digo, ¿tú me puedes decir rápido que me se trata de que ella vaya a ver al doctor porque esto es serio, esto es bien malo? Pero el doctor no me entra en detalle. Mi esposa empieza el tratamiento, va al doctor. Ahí, el primer doctor, ellos decían que era cáncer, que era un tumor. Y mi esposa, pues yo la miraba un poco afligida. Y yo también, ¿verdad? Como ser humano me afligía, no le decían a ella, porque yo no quería que ella notara en mí que yo estaba sufriendo. Pero yo le preguntaba, Señor, no puede ser posible que ahora, Señor, tú me vayas a quitar a mi esposa. Me quitaste a mi papá y ahora me vas a quitar a mi esposa, Señor. Yo sé que tú, ¿verdad? Es tu decisión, pero Señor, por favor, no lo hagas así. Porque ella es fiel a ti, ella quiere llenar más del gozo de tu cántico, a llevarla al canto a las vidas. Entonces, en ese momento yo no entendía las cosas, ¿verdad? Pero yo tenía fe en Dios que todo iba a salir bien. Cuando vamos al médico, el primer médico pues, le dice a ella que él no pensaba que era un tumor, él tampoco pensaba que era cáncer, que él pensaba que era como un hematoma, más o menos nos explicó. Pero le dijo a ella, pero te tengo que mandar a un segundo doctor en cáncer, que él te tiene que hacer unos exámenes. Pero hermano, mientras eso pasaba, en la iglesia vino un primer predicador, Alex Meléndez. Y mi esposa, Alexis Vélez. Ese predicador desde el altar le dijo a mi esposa, no se lo dije a mi esposa, pero era mi esposa. Dios me muestra a una mujer aquí que en las noches se levanta llorando con dolor de la espalda baja. Y yo le hago a mi esposa con el pie. ¿Eres tú? Entonces, pues mi esposa no se paró, mi esposa se quedó sentada. Pero nosotros sabíamos que era ella porque nosotros sabíamos lo que estaba pasando, lo que nosotros estábamos sufriendo. Pero Dios le dijo a ella esa noche que por la fe, ¿verdad? Dios iba a hacer una salida esa noche con ella. Luego vino el pastor Alex Méndez
Al Herméndez ella pasó al frente, al Herméndez le puso la mano, ella dice que cayó en el piso, ella sentía algo diferente. Luego vino otro evangelista, Benito Rodríguez, y me dice a mí en la banca, ¿dónde está tu esposo? Y mi esposo está con los niños. Pues dile que venga acá, que yo le tengo una palabra de parte de Dios. Y yo dije, ay Señor, Dios mío, que vas a confirmar lo que tú dijiste anteriormente de esto, Señor. Mira, hermano, cuando ese evangelista dijo eso, a mí se me cayó, yo le digo que a mí se me durmieron las piernas. Hermano, lo cuento de esta manera, pero es algo chistoso, pero hermano, a mí como que yo sentí un balde de agua caliente que se me cayó por encima, hermano. Pero era una cosa que yo no podía ni moverme cuando le dijo esas palabras a ella, lo que le dijo. Lo que le dijo que por su fe ella ha sido sana. Yo no sé lo que los médicos te han dicho, pero hoy Dios dice que tú estás sana. Y cuando yo escuchaba esas palabras, yo me levantaba porque yo decía, wow, Señor, tú estás pasado. Hermano, porque es que la palabra, hermano, perdón la palabra, porque es que yo digo, wow, Señor, cómo tú haces las cosas, ¿sabes? Tú no hablas una, tú hablas dos, tú no hablas dos, tú hablas tres veces, le confirma la misma palabra. Vamos esa semana y el diablo está mal, por eso que les digo que el enemigo es bien astuto. El enemigo me ponía cuando vamos al último doctor a los resultados, que le mandaron a hacer un examen de la espalda profundo, el enemigo me ponía en la mente que iba a salir cáncer. Y yo no le decía a nadie, yo me lo callaba, hermano. Pero que un día yo dije, Señor, espérate un momento, diablo, yo te recuerdo en el nombre de Jesús. Yo me tiré el mano de jodí esa noche. Y yo no le decía a la Ginette porque yo no quería fingir a Ginette ni tampoco quitarle la fe de ella porque yo veía la fe de ella. Entonces, pues, esa noche yo me levanté con una fe y yo dije, Ginette, ¿no sabes qué? Vamos a ir ese día a ese doctor, yo voy a estar contigo ese día ahí. Mira, hermano, cuando el doctor entró por la puerta, yo sentí una temblequera encima. Mira, hermano, no, porque, hermano, es que tú sabes que a veces nosotros mismos cortamos las cosas que Dios quiere hacer. Porque las ponemos en duda. Entonces, cuando eso pasa, pues Dios no se glorifica porque Dios está viendo que nosotros no estamos siendo fieles, no estamos creyendo en Él. Si ya Dios, a veces unos cabezones, esa es la palabra. Si ya Dios te dio 3 palabras y Dios te dijo lo que hay, pues eso es lo que hay. Olvídate lo que diga la ciencia. Gloria a Dios, aleluya. La ciencia se puede empeñar en decir una cosa y cuando Dios la quiere hacer otra cosa, pues así que se va a hacer. Gloria a tu nombre, Jesús. Y ese doctor entró por esa puerta sonriente. Ese doctor entró por esa puerta sonriente y mira a mi esposa y dice, how you doing? Y mi esposa, good, ok. Tengo los resultados, todo negativo, todo está bien. No cáncer, no tumor. Y mi esposa, ella reaccionó un poco contenta, pero ella la primera palabra que dio fue chisa. Y ese doctor pues contento, dijo, chisa lo hizo. Porque hermano, hay veces que la ciencia se empeña a decir una cosa y a veces la ciencia se equivoca, la ciencia no es que predomina el mundo. Dios fue el que creó la creación de este mundo. Si Dios quiere hacerlo de una manera, Dios lo va a hacer de esa manera. Olvídate lo que diga la ciencia. Mi hija Kilani decía que no podía tener hijos y hoy tiene una nena. Entonces pues, hermano, yo tengo esta pequeña corta palabra, pero yo le digo a ustedes que tenemos que aprender a vivir confiado en Dios, ¿verdad? Y olvidando de las cosas que el enemigo nos ponga en la mente, caminar, ¿verdad? Confiando en el Señor, porque Él es el que nos va a llevar al propósito, siempre y cuando nosotros mantengamos la fe, la oración en Él. Y yo quiero, hermano, ¿verdad? Que todos se pongan de pie. Y yo voy a poner esta alabanza. Y yo le voy a pedir a todos, hermano, que mientras esta alabanza se da, nosotros reflexionemos en esta alabanza. Porque fíjate, hermano, yo en la tarde de hoy decía, Señor, yo me voy a parar ahí al frente, Señor, y yo no me siento preparado. Porque eso es parte con lo que el enemigo le pone en la mente a uno, hermano. Amén, amén. El enemigo te suja la mente en el oído. Entonces te empieza a poner negatividad. Y fíjate, y estoy aquí parado y no digo que más que hacer. A lo mejor no estoy hablando una palabra profunda, pero yo sé que la palabra que yo estoy dando aquí, ¿verdad? Lo poquito que estoy hablando, tocando el corazón de nosotros, hasta mí mismo. A veces nosotros no somos perfectos, somos humanos, hermano. Y como decía hermana Marcela, porque seamos cristianos y vayamos a la iglesia, no estamos exentos a cometer errores, a pecar, hermano, porque el enemigo es bien, como vuelvo y digo, el enemigo es bien ágil en esto y nosotros tenemos que, ¿verdad?, cuidarnos de esa trampa del enemigo.
Yo voy a poner esta alabanza, hermano, y le pido con respeto que mientras esa alabanza se dé, oremos y meditemos en el Señor. Gloria a Dios. Y que Dios sea, ¿verdad?, que nos dirija aquí en adelante. Amén, gracias. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no has fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo del cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gloria a Jesús. Y al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a dar un aplauso. Le damos a Dios todo el por tu palabra. Señor, Yulisa, yo te quiero decir que tu fe llevará a ti y a tu familia al propósito que Dios ha dicho en ustedes. Como te digo, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber cosas, aflicciones que van a llegar, pero tienes que aprender a lidiar con eso, porque si tú empiezas a dominar eso, el enemigo va a batallar más todavía, pero mientras tú tengas la herramienta que es el poder del Espíritu Santo, tú vas a poder sobreviver con esos problemas. Dios los bendiga a todos y hasta aquí mi parte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, el Señor sabe todas las cosas. Amén. A veces nosotros mismos no podemos entender la maravilla de Dios. El Señor hace días que tenía al hermano
el hermano abre su mano, porque él se destacara, él hablara de la grandeza de Dios. Y él quería correr. Pero a nuestro Dios nadie le corre. Gloria a Dios. Nuestro Dios, usted quiere cogérselo y éntrese donde se entre, escóndase donde se esconda. Con el propósito de Dios, nadie se lo quita de que se cumpla. Sorpresita. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo quería Es sorpresa. testificar Amén. que antes que ustedes vinieran, o sea, que llegaran, Amén. yo estaba de rodillas Amén. clamando por José. Que si él tiene que venir a lo malo, que